Muy buenas, gente, bienvenidos. Una nueva cita con el ciclismo y en esta ocasión, en este 1 de junio 2025, en Almansa, a cargo de la peña ciclista El Cacho de Almansa, primera carrera máster valedera para el campeonato de Castilla-La Mancha de la categoría en fondo en carretera. Y con un excelente trazado que ya lo conocemos de las ediciones del Vinalopó, que es nada más y nada menos esa larguísima recta que separa Almansa de Monte Alegre, dirección Fuente Álamo, con esa doble subida a la Galera, hacer ese bucle también en dirección La Higuera, ahí hacemos ese giro a la derecha de nuevo hacia Monte Alegre, y en el segundo de los pasos por Monte Alegre ya girar a la izquierda para encarar de nuevo a la población de Almansa. Línea de salida, 76 corredores, de lo más granado, tal vez una participación un poquito baja, pero ya les digo yo que el nivelazo que tenemos aquí, fantástico, y a las pruebas me remito. Vamos a ser testigos de esta primera carrera máster y vamos a ver lo disputada que puede llegar a ser. Bueno, primeros cortes, recordamos ausencia completamente de viento, tal vez un poquito, y digo un poquito, dirección sur. Ahí dando cuenta de ello Jorge Copovi, Javier Moreno y Mario Frutos. Recordamos aquí la participación máster 30, 40, 50 y 60. Ahí con diversidad de equipos, de geografía levantina, de Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha, Madrid, equipos del Yurbay, Hueleb Sport, Electro Almodóvar, la Peña Ciclista Vargas y Yes Bike, el Kraken Team, el Acobasta, Ulevel, G-Sport, Corpimet Polar, la Peña Ciclista Paloma, Ayuntamiento de Fuenlabrada, el Aquam. Y así ya a partir de ahí, como viene siendo habitual en este tipo de pruebas de carácter individual. Participación de carácter individual. Bueno, primeras escaramuzas. Recordamos salida a las 10 de la mañana en punto, para encarar justamente este terreno abierto que separa las localidades de Almansa de Monte Alegre. Y continúa ahí el terceto con unos metros, pero con muchas dudas y sin entendimiento ninguno. Ahí con esos 200 metros de ventaja sobre el pelotón, tomándoselo con calma en estos primeros metros. Vuelvo a repetir, sobre 106 kilómetros. Recordando que en el día de ayer venimos de ver la victoria de Julio Alberto Amores en Catral. Ahí coincidió también el último ganador aquí en Almansa. Ahí ganaba esa etapa de la Interclub Vega Baja, el 41 Trofeo Fiestas de San Juan. Ahí por delante de Álvaro Arenas. Ahí tercero sería Ismael García. Ahí cuarto Aitor Escobar, que lo tenemos hoy presente aquí, que es el actual líder de la Interclub Vega Baja. Recordamos que se disputa por puntos y cuenta ahí con una pequeña ventaja sobre el corredor de Almoradí, Alejandro Gómez, y el propio Jordi Sloch, el ganador en Higueruela. También viene el calendario máster con la victoria en la Volta a la Safor en Benirredrà por parte de Francisco Torrella, que también lo tenemos aquí. Ahí que se imponía por delante de José Sánchez y Fredrik Ibars en esa tercera etapa de la Volta a la Safor. Y viniendo también de esa Volta a la Ribera, esa prueba social, ahí con la victoria en esa contrarreloj individual por parte de Óscar Moscardó, el corredor del Essex, que se imponía por delante de Eduardo Yacer de la grupeta de la Safor. Y tercero sería ahí Miquel Pons del Ulevel Frutamain. Ahí tenemos a Alfonso Galván de la Peña Ciclista Vargas y Yes Bike. De la Peña Ciclista Vargas, recordar el Cristo de la Sala, el pasado trofeo Cristo de la Sala, donde se imponía José Miguel Fernández, el corredor del G-Sport Corpimet, por delante de Daniel Sánchez del Tani Nature de Don Benito. Tercero sería Francisco Javier Muñoz,
que creo que hoy lo tenemos aquí. El corredor de la Peña Ciclista Vargas, Rodrigo Ruiz, del Tenerife Bike Point. Quinto, Mario Villasevil. Sexto, Juan Francisco Santos, los dos del AC Hoteles. Bueno, lo que comentábamos con el viento. El poquísimo, ya les digo yo, que apenas diría 2 por hora, 3 por hora el viento. Pero bueno, cómo lo delatan los corredores, a poquito que haga. Y lo más curioso de todo en esta categoría, ¿no? Bueno, estas categorías inferiores, ver cómo no se abre nadie, todos aguantando ahí en la cuneta, ahí por la parte derecha, ahí con el ritmo de los hombres del Aluminio Skyby. Ahí nos parece a el propio Aitor Escobar, el actual líder de la Interclub Vega Baja, tirando allí con fuerza en este terreno de toboganes. Bueno, a pesar de que es un terreno llano, entre comillas, recordamos que nos vamos a ir cerquita de los 1000 metros de desnivel acumulado. Ahí es nada, ¿eh? Ahí merced a las dos subidas a la galera que vamos a hacer prácticamente ahora a la salida aquí de Monte Alegre, en esta matinal dominicana, ahí con excelente temperatura, 28-29 grados. Está apretando el sol ahí con fuerza. Ahí tenemos ahí en pantalla, ahí cerrando el grupo, el corredor de el dorsal 110. Ahí nos ha parecido ver por parte de Emilio, perdón, 128 de Jesús López, ahí por la derecha, con esa numeración, los Master 30 del 1 al 25, del 100 al 140 los Master 40, a partir del 200 los Master 50 y a partir del 251 los Master 60. Recordamos, ahora pelotón pequeño menguante, pero van a tomar la salida coronando el puerto los corredores Master 50 y lo harán a la siguiente vuelta los de la categoría Master 60. Ahí tenemos una pequeña avanzadilla, dos corredores allí con unos metros sobre pelotón aquí a la salida de Monte Alegre. Y como decía del viento, fíjense ustedes los molinos, lo tenue que es, pero no hace falta mucho, para poner tensa la cosa aquí en el pelotón Master. Recordamos esta parte de carrera tradicional, sobre todo en On Tour, en ese Gran Premio Primavera de On Tour, que lo podemos ver año tras año pasar por esta localidad, y que hoy están afrontando aquí los corredores Master, vuelvo a repetir, en este campeonato regional de Castilla-La Mancha. Y aquí tenemos al dúo, que contaba con unos segunditos por delante del pelotón, que no es otro que Jorge Copovi, ahora en pantalla, el corredor del Bicklet Cycling Club, y acompañado de el corredor Fernández Cortés, Francisco Fernández Cortés, de la Peña Ciclista Vargas. Ya tenemos a Copovi, tenemos ahí una pequeña, bueno, que se queda cortado ya del corredor de la Peña Ciclista Vargas. Y vamos a ver por qué se unen otros dos, en este caso Jesús Rodríguez y Francisco Muñoz. Aquí justamente cuando aquí ya empieza el tramo más, sí, justamente aquí, en esta pequeña vaguada que hace aquí la carretera, aquí empieza ya lo más empinado de este puerto de la Galera, que tenemos que afrontar en dos ocasiones. Dos hombres de la Peña Ciclista Vargas. Ahí que no entra mucho a colaborar Jesús Rodríguez. Bueno, siempre estamos aquí en la categoría Master. Pasa tú, paso yo, entra tú. Y siempre, en este caso, pues los corredores manchegos, los que más intereses tienen de cara, vuelvo a repetir, a ese campeonato regional de Castilla-La Mancha. Y buscando, lógicamente, colocar a sus hombres, sobre todo la Peña Ciclista Vargas, ahí dándole fuerza también el corredor del Electro Almodóvar, Jesús Rodríguez. Nos dejamos caer unos segundos al pelotón, unos 25-30 segundos. Ya tenemos a la parsimonia. De momento, pues esto hace que se amplíe un poquito la ventaja de la cabeza de carrera, con estas bonitas vistas a Monte Alegre.
ahí al fondo. Ahí llevando el peso los hombres del Kraken. El Kraken Team. Aquí tomaba la salida Antonio Domene, un corredor muy rápido. En los sprints también en Master 40 tenemos a Francisco Fernández, a Jesús Liñero y Miguel Parra. En cuanto a Master 50, Juan Carlos Botella, Juan Carlos Delicado y Antonio Medrano. Esos son los que han tomado la salida. Como vemos aquí, el viento ligeramente de cara, muy suave. Y nos vamos de nuevo a la cabeza de carrera, a punto de coronar por primera vez este Alto de la Galera. Y vamos a ver el desenlace. Se nos queda Kopovi. Vamos a ver. Ahí con fuerza ahí Jesús. Entre Jesús y Fernández. Y se lo lleva ahí Jesús. Y bueno, a última hora. Ahí que mete ahí Francisco Javier Muñoz, que mete ahí la bicicleta. Y por lo tanto, primeros 3 puntos para el corredor del Electro, Almodóvar. Bueno, el pelotón ya que inicia también la bajada. Ahí siendo absorbidos. Ahí prácticamente se había echado encima el pelotón de los 3 de cabeza. Ahí tenemos a Torrella, Delicado, los hombres del Equon. Esa equipación amarilla-negra. Y aquí parece que lo intenta, no sé si se trata de Javier. Sí, Javier Moreno. Ahí lo ponemos ahí en rótulos. Hay que hacer sus movimientos. Bueno, pero harto difícil, ¿eh? En solitario, en este tipo de pruebas, pues la verdad que intentos que vemos que fraguan, pues pocos. Porque quitando aquellas gestas de Álvaro Marza o Chudda, pues prácticamente muy difícil en solitario, en este tipo de terreno, avanzar. Ahí tenemos a Javier Moreno. Y en este caso Fernández había cogido la rueda del corredor del Electro, Almodóvar. Y ahora recordamos ya recién incorporados los corredores Master 50. Ahí lo ponemos en pantalla. Ahí con del Kraken, Botella, Delicado, Medrano, Sigüenza, Caibi, Molinero del Hyundai Movi Corea, Jorge Torras del G-Sport, con David Burguera, José David Tortosa del G-Sport Corpimed, Godoy Uceda, Cristóbal Hernández, Alises, Jesús Hernández de la Peña Ciclista El Cacho, Pedro Lázaro y David Estrada. Son los que se acaban de incorporar al pelotón en este kilómetro aproximadamente 34 de carrera. Nos queda todavía ahí un poquito de terreno de bajada y como vemos, terreno ya picando un poquito hacia arriba, muy tenue, dirección La Higuera. Con el Aluminio Skyby, recordamos aquí los que han tomado la salida, propio Aitor Escobar, el Team Equon. Recordamos aquí con Vicente López, Juan Sánchez y Alejandro Tebar. Le dan un impulso, recordamos, de momento muchos parones. No le están dando rapidez a la carrera. Y creo que estamos ahora aproximadamente a unos 39 kilómetros por hora de media. Vuelvo a repetir, debido a esa gran cantidad de parones, tira tú, unos que arrancan, otros que paran, como ahora, bueno, como es el caso en el que estamos ahora. Se forma este pequeño corte. Pero como vemos, si no hay entendimiento, hay algunos que piden pasar, pero vuelvo a repetir, muy complicado esta lotería de las escapadas. Y vamos, reacción por detrás. Ahí nos parece el propio Joan Sánchez. Ahí al fondo, ahí lo tenemos. Y ya estamos inmersos en este terreno que va picando hacia arriba. Aquí entre esta bonita encina, que tenemos ahí detrás de los corredores, en este terreno primaveral. La verdad que un gustazo, rodar en estas fechas por esta planicie, lo que es el interior de la provincia de Albacete. Emilio Sánchez,
Electro Almodóvar, acompañado de Enrique Molinero. Hay un Emilio Sánchez que viene aquí, según las anotaciones aquí en First Cycling, que viene a hacer séptimo en la Vuelta a los Pantanos, Herrera del Duque. Otro séptimo con la victoria de Daniel Sánchez del Tani Nature. Y acompañado ahí de un viejo conocido como es Molinero, Enrique Molinero, el corredor del Hyundai. Recordamos, ganador el pasado 19 de enero de esa primera etapa de la Volta a la Safor. Ahí fue séptimo en Villarreal, segundo en la segunda etapa de la Volta a la Safor, 18º en Pinedo, 16º en Aldaya, en ese trofeo 1 de mayo. Ahí se unen 5, bueno, en este caso vemos 3, pero bueno, por detrás creo que, si no me equivoco, tenemos ahí a Jesús Rodríguez. A ver, vamos a ver, aquí con la moto de Tarabillo, que le enviamos un saludo. Y en efecto ahí tenemos a Jesús, recordamos el que había pasado en primer lugar por ese alto de la Galera, acompañado de Mario Frutos. Peña Ciclista Vargas. Ahí tenemos a la higuera, ahí al fondo. Y vamos a repetir, con este ligerísimo viento, en este caso ahora a favor. Ahora vamos a hacer este tramo de llano y digamos que hasta Montealegre, de momento terreno favorable hasta Montealegre, hasta dar inicio de nuevo la segunda subida a la Galera. Ahí tenemos el quinteto, ahora con unos 30 segundos sobre pelotón. Llegamos al cruce de la higuera. Y el grupo de cabeza, giro a la derecha. Si giramos a la izquierda nos vamos dirección Corral Rubio. Y pasaríamos ahí por la laguna salada de la higuera. Y a la derecha, terreno picando hacia abajo hasta Montealegre. Ahí continúa el quinteto. Ahí parece que hay entendimiento. Bueno, nos dejamos caer unos 25-30 segundos hasta el primer grupo perseguidor. De nuevo ahí con Fernández Cortés de la Peña Ciclista Vargas, acompañado ahora por el hombre del Kraken Team, Viquenza Miguel Parra, y David Martínez, Mariscos Castellar. Ahí Miguel Parra, que viene de hacer 12º en Pilar de la Horadada el pasado 24 de mayo. Ese trofeo Virgen del Pilar, puntuable para la Interclub Vega Baja. Y 20º también en ese trofeo San Jerónimo, pero en este caso en el mes de enero, puntuable para el Vinalopó en Benferri. Vamos a ver si, yo creo que sí, los tienen a la vista. Ahí con este día espectacular, ahora mismo ya rozando aquí con la moto de Tarabillo, rozando los 30 grados entre viñedos y con el viento ligeramente a favor y proveniente de la derecha. Y recordamos que la subida pues prácticamente la van a hacer con el viento, el poquito, vuelvo a repetir, muy poquito viento que hace. Ven ustedes que se están quedando casi a tiro de piedra de la cabeza del quinteto de cabeza, con vistas ya a Montealegre. Ahí entramos ya en las calles de Montealegre. Estamos ya acercándonos ya al kilómetro 50, muy cerquita del ecuador de la carrera. Y les está costando, ahí recortar esos 200 metros por parte del terceto perseguidor. Y ahí las noticias que teníamos por detrás. Se forma un nuevo grupo, en este caso tercer grupo perseguidor. Y ahí lo tenemos en pantalla, en este caso compuesto por José David Penades, Francisco Parejo, Álvaro Martínez, Alfonso Galván, Juan Carlos Delicado y Andrés Alises. Dos corredores de la Peña Ciclista Vargas. Prácticamente la Peña Ciclista Vargas con representantes en los 3 cortes. Muy completito el equipo
de la población de Vargas en Toledo. Illes Bike. Y recordando un poquito el calendario Máster, recordamos el próximo campeonato de España de carretera en la categoría Máster. Se disputará en San Leonardo de Yagüe, en la provincia de Soria, entre el 20 y el 21 de septiembre. Así que tomen nota. A cargo del Club Deportivo Sport Navaleno será el responsable de esta organización del Campeonato de España Máster 2025. Recordamos que transcurrirá en el Parque Natural del Cañón del Río Lobos. Así que un entorno natural fantástico para ese próximo Campeonato de España Máster. Ahí dando colofón a la temporada 2025. Bueno, y como la vuelta anterior, luego tenemos ahí a los hombres del Aluminio Skyby en estas primeras rampas ya de este Alto de la Galera por segunda y última vez. Ahí vamos remontando el grupo. Ahí podemos ver ahí el 102 de Francisco Fernández, el 3 de Jorge Ortega, vemos el 2 de Antonio Domene, sin duda uno de los favoritos. Ahí vemos a Torrella, a Aitor Escobar. Vemos también el 16 de Joaquín, perdón, sí, del 15 de Joaquín Azorín. Ahí se nos queda, como vemos ahí cortado, Andrés Alises. Vamos a ver, una víctima del grupo cabecero. Ahí llegamos a este segundo grupo perseguidor. Bueno, ahí pasa que se han movido un poquito ahí las fichas. Recordamos que por delante sí que continúa el quinteto, con Jesús Rodríguez, Juan Francisco Santos, propio Emilio Sánchez, Mario Frutos y Enrique Molinero. Y a continuación se han fusionado el primero y el segundo grupo. Bueno, creo que por delante nos queda ahí Fernández y creo que David Martínez. Bueno, vamos a verlo. Vemos el pelotón que ya prácticamente se echa encima de este grupo. Vamos a ver quién nos queda. Que sí, el hombre del Kraken, Miguel Parra, ahí acompañado de David Martínez. Ahí se nos había descolgado ahí Fernández. Y prácticamente el pelotón echándose encima de lo que eran los dos grupos perseguidores. Por lo tanto nos queda situación de carrera. Nos queda por delante el grupo de 5. Vemos Parra y vemos como Chino Chano, el pelotón ahí. Y vuelvo a repetir, hay un alto nivel en esta participación de estos 76 corredores que han tomado la salida aquí en esta matinal, 1 de junio 2025, primera carrera máster de Almansa. Ahí con estas bonitas vistas desde las rampas del puerto de la Galera. Recordamos en la vuelta anterior había pasado por ahí Jesús Rodríguez, por delante de Francisco Javier Muñoz y Francisco Fernández. Ahí continúa ahí Aitor Escobar, ahí acompañado de su compañero de equipo, hombres del Lecuón, y con este ritmo poco a poco recortando un poquito las distancias con la cabeza de carrera. Ahí vemos ya algunas pocas víctimas en esta subida. Ahí con vistas a Monte Alegre, justamente ahí al fondo. Ahora vemos ahí cómo se rompe el grupo, ahí en dos trocitos, ahí en la parte trasera. Aquí nos aguantan aquí aproximadamente unos 35-40 corredores. Nos aguantan aquí en el grupo cabecero. Ahí supongo que en la bajada se podrán reintegrar alguno que otro. Nos acercamos ahí al kilómetro 56. La media ahora mismo 40-700. 40 kilómetros 700 la media. Ahí con la pancarta de 1 kilómetro para coronar este Alto de la Galera. Ahí Aitor Escobar, ahí dándole el ritmo al grupo. Y lo que están haciendo los demás, ahí actuando con cabeza, haciendo la goma, manteniendo las distancias, intentando recuperar ese terreno después en la zona de bajada, dirección a Fuente Álamo. Vamos a coronar y vamos a ver, porque me parece que va a ser otra vez Jesús.
En efecto, Jesús Rodríguez, que corona de nuevo en primera posición por este alto de la galera, acompañado de Juan Francisco Santos y Emilio Sánchez. Así que en caso de finalizar, la montaña que cae a manos del corredor del Electro Almodóvar, Jesús Rodríguez. Ya nos vamos a esa zona de nuevo de toboganes, un pequeño déjà vu con esta segunda paso por aquí, por esta carretera dirección a Fuente Álamo. Ahí con los hombres del Vargas que quieren darle un arreón, y tal vez porque no les convenza la escapada que se ha fraguado por delante. Hay que cuenta ahora mismo con unos 35 segundos, 35-40 segundos aproximadamente. Y ahí vemos, hay un pequeño parón, hay que aprovechar ahí para hidratarse y tomar ese gel imprescindible, aunque no estamos en carreras muy largas, pero prácticamente nos vamos a ir a 2 horas, cerca de 2 horas y media de carrera, lo cual ya va siendo importante. Continúan los hombres del Vargas, de la Peña Ciclista Vargas. Ahí vemos hombres del Your Bike. Recordamos que aquí tomaba la salida con el Máster 60 Felipe Cañete. Y también Miguel Ángel Fuentes, Roberto García y Francisco Parejo. Aparte de los corredores Máster 30, como son Antonio Alarte, David López, Vicente Martínez, José David Penades y Pablo Sánchez. Toma la salida de los Máster 60. Aproximadamente a poco más de 40 kilómetros de la meta en Almansa, con Muñoz, Torres, Cañete, Martínez, Gambín, Evaristo Sánchez, José María López y Hilario Tolosa. Ahí de ellos creo que son 3 los que contaban para ese campeonato regional. Creo que son Gambín, Sánchez y José María López. Después lo veremos a la hora de finalizar. Ahí pasa el quinteto. Hay que cuenta ahí con una ventaja de unos 30 segundos sobre pelotón, y los más 60 que van a ser absorbidos por el pelotón principal. Ahí vemos a Juan Luis Muñoz, Antonio Torres. Y como vemos, lo único que les queda es este terreno que pica un poquito hacia arriba, dirección La Higuera, después ese terreno descendente a Monte Alegre. Y ya todo ese terreno de toboganes arriba y abajo, bueno, prácticamente llano, entre comillas, dirección Almansa. Así que terreno favorable para los corredores Máster 60. Y hablando un poquito de calendario, en este caso categoría Junior, ahí dentro también del campeonato regional de Castilla-La Mancha, este próximo 7 de junio, ese primer trofeo Cueva de Montesinos en Osa de Montiel. Repito, Osa de Montiel, campeonato regional de Castilla-La Mancha para la categoría Junior. Ahí a cargo de la Fundación Ciclista de Castilla, en Osa de Montiel. Vuelvo a repetir, a las 5 de la tarde. Y al día siguiente, también puntuable para la Challenge de la Comunidad Valenciana, en San Vicente, doble cita para los cadetes y los juniors. Así que los juniors tienen ahí esa doble cita, ahí en Osa de Montiel y en San Vicente. Javier Ortuño, Govic Factory Team, hay unos metros, pero vuelvo a repetir, aquí en solitario vale el intento, pero vamos, hacer camino harto difícil. Y sabedores hay que un pelotón bien organizado pues prácticamente puede echar abajo en poco tiempo cualquier escapada. En este caso el quinteto, ahí prácticamente recortando las distancias, ahí con Aitor Escobar, que en primera persona es el que se encarga de neutralizar al quinteto. Ahí llega, bueno, Emilio Sánchez, me parece que se queda ahí con Mario Frutos, me parece. Ahí se queda más atrás Molinero. Y Emilio que insiste ahí Emilio, acompañado de Mario Frutos. Y vamos a ver porque se parece que se produce parón por detrás.
menos esa es lo que nos parece. Ahí continúa ahí Aitor Escobar. Ahí tenemos a Mario Frutos, que fue 31º el pasado año en ese trofeo Desposorios de Membrilla. Tomen nota los corredores máster, porque el próximo 23 de agosto, la 30 edición, repito, 30 edición del trofeo Desposorios en Membrilla, a cargo del Club Ciclista Membrilla. Hoy todo un clásico en el calendario de Castilla-La Mancha. Vuelvo a repetir, en Membrilla, Ciudad Real, próximo 23 de agosto. Supongo que será en sesión matinal. Bueno, pues aumentando las diferencias. Ahí Emilio Sánchez y Mario Frutos. Ahí rondando. Tampoco mucho, porque no llega ni mucho menos al minuto. 25, 30, 35 segundos. Bueno, ahí lo tenemos al dúo ahí al fondo, a la entrada de Montealegre. Ahí cuando vemos cómo arrancan dos corredores de la Peña Ciclista Vargas. Ahí nos ha aparecido a Francisco Javier Muñoz, uno de ellos. Nos quedamos aquí con la moto de Tarabillo, aquí en la parte trasera de carrera. Estamos ya en el kilómetro 81. Ahí vemos cómo arrancan los dos hombres de la Peña Ciclista Vargas. Y el Kraken es el que está llevando el ritmo ahora en este pelotón. Ahí, a ver, más o menos aproximadamente unas 40... Sí, unas 40-45 unidades aproximadamente. Ahí cerrando ahí Joan Sanchís, ahí por delante suyo el corredor ahí 121 de David Fajardo, con ese dorsal 121. Ahí vemos el dúo de cabeza, que ya está coronando esta calle aquí en Montealegre. Aquí picando hacia arriba el 2-3%. Y nos vamos a la salida. Nos vamos ahí a la salida de Montealegre. Bueno, pues ahí vemos este grupo en este repecho de salida de Montealegre. Ahí se forman ahí 7 corredores. Aquí tirando del pelotón Francisco Fernández, que quiere rellenar el hueco. Y vemos al dúo de cabeza ahí al fondo. Aquí tenemos a Jesús Linero. Tenemos también a José Manuel Jiménez, con ese dorsal 122, cerrando ahí Linero. Torrella, que se abre a la izquierda, pasando al relevo a Francisco Muñoz. Y Domene. Tenemos casi a tiro de piedra del dúo de cabeza. Bueno, con estas vistas aquí en este campo abierto que separa Montealegre de Almansa, con un día de excelente visibilidad entre viñedos. Ya tenemos a Frutos y Emilio Sánchez ahí recién absorbidos por el pelotón principal. Como vemos, y vuelvo a repetir, en un viento que es inapreciable. A ver si digo a lo mejor 5 km por hora, pues ya seguramente digo mucho. Trago de agua ahí para Antonio Domene y Aitor Escobar. Ahí, miraditas, a ver quién le toca. Y vamos a ver, en el sorteo. Ahí Torrella diciendo, bueno, ¿quién va a pasar? Pues no se sabe, vamos a ver. Bueno, Molinero. No sé, Enrique Molinero y hombres del Equon. Ahí con el propio Delicado, campeón de España Máster 50. Juan Carlos Delicado. Y se abren a la derecha el hombre del Equon, para que pasen unos, pero bueno, no pasan. Vamos a ver si esto se organiza y a ver quién va a llevar la voz cantante en un terreno que vuelvo a repetir, a poquito que sople, y ustedes aún así, con este ritmo que parece parsimónico, y ustedes se están cortando corredores.
Vamos a ver. Ahí se abre un corredor ahí dándole paso ahí a Juan Carlos Delicado. Pero fíjense ustedes en el ritmo, atentos ahí a la cuneta, al ritmo de Juan Carlos Delicado. Y ojito con la cuneta, Hay que llevar cuidado. Ahí todos pegaditos. Ahí el margen izquierdo. Bueno, pues atentos, atentos ahí a la jugada. Aquí desde la moto de Tarabillo. Hay momentos de un percance. Y nosotros con una piedra en el camino. Y vamos a verlo repetido a cámara lenta. Ahí quitamos los rótulos. Fíjense ustedes ahí, esas piedras. Y fíjate en el margen inferior derecho. Si no pueden verlo repetido. Y ahí creo que es un hombre del Yurbike el que se ha ido al campo por culpa de esas piedras, con el reventón incluido. Ahí lo pueden volver a ver repetido. Y el hombre del Yurbike, vamos a ver, que ha sufrido ese reventón. Arranca por ahí Aitor Escobar, ahí por la izquierda. Ahí con ya alguna víctima allí al fondo. Y cómo se ve el sol, cómo está pegando ya con justicia aquí, 31 grados. Arranca Emilio Sánchez, hay que buscando el corte bueno. Ahí sabemos del ritmo de Aitor Escobar. Bueno, cómo está la carrera de Loca. Está incontrolada completamente. Porque es imposible buscar la escapada buena. Bueno, pues tenemos ese atractivo de no conformarse prácticamente ningún corte es bueno. Ahí Aitor Escobar que insiste, ni siquiera se molesta en mirar hacia atrás. Vamos a ver quién le acompaña. Y Emilio, que parece que no consigue rellenar el hueco ahí con Delicado. Sí que lo hace ahí Antonio Domene. Y ahí tenemos a Aitor Escobar. Bueno, qué temporada que lleva ahí Aitor Escobar. 15º en Benferri, 10º en Novelda, 19º en Orihuela, 7º en Castalla, 5º en Elda, 7º en Los Montesinos, 4º en San Miguel, 2º en Vega Baja Benferri y 2º también en Pilar de la Nadada, lo que le está valiendo para ser actual líder de la Interclubs Vega Baja. Así que temporada fantástica la de Aitor Escobar, el corredor nacido el 27 de abril de 1991. Ahí Juan Carlos Delicado. Vamos a ver, porque por detrás se mueven también algunos hombres del Kraken. Aparte también los hombres del G-Sport. Como por ser José Manuel Jiménez. Y nos dejamos caer a la parte trasera del pelotón. Bueno, pues ahí aguantan los... Vamos a ver, en este caso de corredores Master 60. Ahí creo que está aguantando Antonio Torres. Ahí lo tenemos, Antonio Torres. Y vamos a ver que se producen esos arranques. Vuelvo a repetir, carrera bonita, descontrolada completamente. Y ante esta situación lo que son los grandes favorecidos, los corredores rápidos. Recordamos que en esa parte final de carrera por el polígono de Almansa, polígono industrial de Almansa, terreno en bajada, prácticamente hasta casi la meta, a pies del castillo de Almansa. Ahí vamos remontando. Ahí llegamos ahí a la rueda de Paco Lázaro. Vemos ahí el 118 de Alejandro Tebar. Vemos ahí el propio, de nuevo, ahí a Aitor Escobar y Javier Moreno. Aitor Escobar, Javier Moreno y el otro hombre del G-Sport. Ahí se puede tratar de Burguera. Pero como vemos, ahí se van moviendo los distintos corredores y no va fraguando ningún corte. Bonita carrera, la que nos está quedando en esta primera carrera máster de Almansa, a cargo de la Peña Ciclista El Cacho. Y vemos ese parón, bueno, continuos parones. Lógicamente la media no va a ser muy alta.
Así como pasó en la pasada edición de la Interclub Vinalopó, que prácticamente es que nos íbamos a 44, 45 kilómetros por hora o más. Y hoy, por merced a este otro tipo de carrera de un día donde se juega no solamente la victoria en esta primera carrera máster, sino esos 4 maillots que va a repartir la Federación de Ciclismo de Castilla-La Mancha a esas 4 categorías máster: 30, 40, 50 y 60. Ahí vemos hombres del Electro Almodóvar y de la Peña Ciclista Vargas. Ahí nos parece... Sí, me parece que es Mario Frutos de nuevo. Y se puede tratar... Vamos a ver, de Javier Moreno. Puede ser. Ya, con esta bonita imagen ahí delicado que le da ritmo. Y ahí, nuevo corte. Bueno, este pequeño corte de unos 15 segundos por parte de Joan Sanchís y el propio Mario Frutos, que es el que se encontraba ahí en esas primeras posiciones. Y ahí tenemos a Joan Sanchís, que busca un poquito la colaboración por parte de Mario Frutos. Y ya estamos entrando en la parte final, ¿eh? Últimos 10 kilómetros de carrera. Últimos 10 kilómetros de carrera. Bueno, va a ser muy complicado. Muy complicado que estos dos lleguen con esa escasísima ventaja. Y vuelvo a repetir, en ese terreno favorable, ya para meternos en las calles de Almansa. Sobre todo por ese paso por el polígono en bajada. Y va a ser alto complicado. Ahí tenemos a Delicado, los hombres de la Peña Ciclista Vargas. Ahí Juan Carlos Delicado, lógicamente ahí también trabajando. Repetido que no cuenta para el título autonómico de Castilla-La Mancha, pero sí para un hombre rápido como es Antonio Domene, uno de los grandes favoritos. Un Antonio Domene que viene a hacer cuarto en Trofeo San Jerónimo de Benferri, séptimo en Novelda, segundo en Castalla y octavo en Villena. Logramos el año pasado con 3 victorias en la Challenge Vuelta a Alicante y en la Interclub Vinalopó, en Novelda y en San Javier. En este caso dentro del campo de Cartagena, Interclub Campo de Cartagena. Y aún así, pues bueno, lo están intentando, pero bueno, yo creo que más que otra cosa, hay Frutos, hay sabedor que por detrás tienen que trabajar otros. Y como vemos, apenas ahí 10-15 segundos el dúo de cabeza. Y nosotros aquí con la moto de Tarabillo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner tierra de por medio, nos vamos a la meta en el Polideportivo de Almansa, a pies del castillo de Almansa, y vamos a ver lo que nos depara esta, ya podemos ya más que cantada, llegada al sprint. Ahí tenemos, ya estamos en meta, y vamos a ver, porque nosotros, vamos a ver, ahí con las imágenes ahí no los delatan, ahí tenemos a Antonio Domene, a Aitor Escobar, tenemos a David Martínez del Mariscos Castellar. Bueno, y lo han bordado ahí los hombres del Mariscos Castellar, que merced a esa tercera y cuarta posición de David y de Álvaro, David Martínez y Álvaro Martínez, ahí se llevan esos 2 títulos autonómicos. Por su parte ahí Raúl López de la Peña Ciclista Vargas, que va a ser segundo corredor Máster 40 y también segundo corredor del hotel de Alace, Hotel Juan Francisco Santos. Ahí tenemos el top 25 con la clasificación de la montaña para Jesús Rodríguez y equipos para el Kraken por delante del Vargas y el Electro Almodóvar. Y vamos a lo que realmente importa, vamos a ver los títulos en manos de quien caen. Ahí tenemos David Martínez, Álvaro Martínez en Máster 40, Paco Lázaro en Máster 50 y Francisco José Martínez en Máster 60. Así que nos vamos ya al podio. Ahí tenemos ahí el podio Máster 60 con Torres, Gambini, Muñoz, 50 Molinero, Lázaro y Medrano, Álvaro Martínez, Raúl López y Juan Francisco Santos. Ahí los tenemos. Y categoría Máster 30, Antonio Domene, Aitor Escobar y David Martínez. Ahí victoria por equipos para el Kraken
la montaña. Ahí lo tenemos ahí para Jesús Rodríguez. El podio de la carrera. De los 3 primeros de la carrera. Con Antonio Domene. Y nosotros nos vamos a despedir ya con esa imagen del podio Master 60. Ahí con Francisco José Martínez, José María López, Evaristo Sánchez. Nos vamos al 50. Paco Lázaro, Fernando Uceda, Jesús Manuel Hernández. Máster 40. Álvaro Martínez, Raúl López, Juan Francisco Santos del AC Hotel. Ahí lo tenemos. Y vamos ya con la última categoría. Máster, David Martínez, Mariscos Castellar, por delante de Vicente Martínez del Yurba y Olev Sport y Jorge Ortega. Bueno, pues así ha sido esta primera carrera máster de Almansa, Campeonato de Castilla-La Mancha, y así se lo hemos contado. Nosotros, un placer haber estado aquí. Muchos pedales, nos vemos. Hasta la próxima.